Ahí está. Todo habilitado. Buenas tardes a todos. 13:32. Fiel a nuestro esquema de puntualidad que hace Santi Trevisante, veo ahí caminando. Fiel a nuestro esquema de puntualidad, arrancamos con 1 minuto de changüí para los que se conectan bien puntuales. Y gracias por acompañarnos en estas webinars de todos los meses que estamos haciendo con el club, donde venimos trabajando hace tiempo en lo que es este concepto de transformación, este mundo que cambió, que nos desafía y que no solo nos está dando herramientas para gestionar lo que veníamos haciendo, sino que además nos dice, parate, vamos a tener que hacer las cosas de otra manera porque nos vamos a vincular de otra manera. Las últimas reuniones han tenido estas temáticas, a veces desde una mirada de adentro, a veces de otra mirada desde otros sectores o cómo otros sectores nos impactan. Y hoy vamos a estar con un grupo que creo que la última vez que nos vimos todos juntos, no tengo duda, fue el 12 de marzo, cerrando el congreso que organizaron Marcelo en su rol de Alasa, pero con el apoyo de toda la Asociación Latinoamericana del Seguro Agropecuario. Y donde, bueno, este tema de las tecnologías que están impactando fue uno de los temas relevantes que trataron. Así que primero saludarlos a todos y ahora después hago una introducción un poquito más formal sobre quiénes van a estar y el rol de cada uno, pero no quiero arrancar sin saludarlos. Primero a Joaco, coequiper del auto del club y de esta transformación que estamos buscando en el aire. ¿Qué haces, Joaco? Todo bien, todo bien. La verdad que tenemos una, como diría Mirta, una mesaza. Para la industria. Para la industria, ni hablar, y para el campo también. A ver, ¿cuál fue la idea? Y hago de cuenta que no sabes nada, Joaco, y te lo cuento a vos, así dijo un día Longobardi que le hablaba a los de la mesa. Nuestra visión es que está cambiando todo alrededor nuestro en el sector de la producción primaria agropecuaria, y tal vez no nos terminamos de dar cuenta o nos viene impactando todo de una manera menos intensa que en lo que está a nuestro alrededor, y creo que, y creemos que la forma de prepararnos es viendo lo que está cambiando alrededor nuestro, que viene con otras dinámicas. Y algo que vimos en este congreso que hacía mención en Mendoza fue cómo la tecnología está transformando una industria entera, que es la industria del seguro, y lo que queríamos era ver cómo con distintas miradas contarle al sector productivo de producción de granos, no productivo de productor de seguros, cómo distintos actores o desde distintos niveles esta transformación se viene dando. Y entonces, cuando armábamos esto, decíamos, había una industria que estaba como estaba, y aparece un challenger como en el box, alguien que dice, ¿puedo desafiar a esta industria a partir de nuevas herramientas que empieza a haber en el sector? Y ahí Solapa 4, que venía en una historia de trabajar con los productores, de golpe dice, en vez de trabajar en el riesgo, ¿por qué no lo transferimos? Irrumpe en este seguro. Hay un campeón, una empresa líder como Sancor, y lo ponemos a Sancor como ejemplo, ¿no? de la empresa líder de los seguros agropecuarios, que dice, parate, ¿cómo es esto que aparece una nueva forma de ver este negocio? Y no es lo mismo una startup que puede pivotear y puede andar cambiando su modelo, total, somos pocos y no se entera nadie. Cuando sos una mega organización, los desafíos que tenés son mayúsculos, si cambio en tiempo, si cambio lento, porque cambio lento, si cambio demasiado rápido, porque cambio demasiado rápido. Y además de tener el challenger y tener el campeón defensor, pongámoslo en estos términos, en el mundo del seguro hay otra figura que articula, que son los reaseguradores, que no quiero decir que son el árbitro o el juez, no sé bien cómo definirlo si pusiera esta metáfora del ring, pero que no son terceros, son por lo menos los segundos
que están al costado del ring y a veces primeros también porque trabajan en cadena. Entonces, a la luz de esto, presentándolo a Santiago González Benzano como uno de los fundadores de Solapa 4, a Marcelo Girardi como gerente general de Sancor, por la parte alguien que transformó a la empresa, y a Gonzalo Chillado de Múnich Re, que es este actor que reasegura toda la cadena. Quisiera arrancar por Santiago preguntándole qué vieron cuando estaban trabajando con productores agropecuarios y dijeron, te podemos hacer algo en el mundo del seguro, y uso esta figura del Challenger por el cinturón de campeón. ¿Qué tenía la industria? ¿Cómo la vieron? Estás con el micrófono apagado. Ahora sí, gracias. En realidad, la conexión que hicimos nosotros fuerte fue con la oportunidad, más con que íbamos a tener que pelear con alguien. Porque los emprendedores somos así, nos conectamos primero con lo positivo y la oportunidad y no evaluamos muy bien los peligros. Y eso es lo que nos empuja a meternos, medios por inconsciente, pero nos metimos de golpe en la industria del seguro. Nuestra startup, nuestra empresa, fue fundada por ingenieros agrónomos y tiene una raíz muy, como decís vos, de trabajo con los agricultores, con los productores agropecuarios. Pero nosotros lo que veíamos justamente es que la tecnología estaba irrumpiendo muy, muy fuertemente en el sector. Si uno, los cambios que a mí me tocó vivir y ser como parte de todo de ese proceso fueron, la siembra directa fue un cambio tecnológico fundamental, la incorporación de biotecnología, la agricultura por ambientes o de precisión, con GPS y demás, en poco tiempo, en términos de 10 años, uno veía cómo se hacía la agricultura con un tractor, arados, sin ser, y lo que se hacía 10 años después eran dos mundos completamente distintos. Ahora, y eso además de ese manejo de agua, trajo la incorporación de fertilizantes de manera masiva y demás. Ahora, cuando había que gestionar el riesgo climático, las herramientas que había disponibles eran muy parecidas a las que había hacía 50 años y que había la misma póliza que había firmado el abuelo del chacarero hace 50 años. O sea, básicamente era un mercado abastecido por seguros de granizo. Y el tema climático cada vez se venía imponiendo más la idea del cambio climático, del aumento de la inestabilidad, de la volatilidad del clima, y dijimos, ¿cómo puede ser que no, con todas las herramientas que nosotros estábamos tocando, con toda la tecnología que estábamos tocando, no se desarrollen productos para transferencia de riesgo? Así que eso fue lo que nos movió básicamente, esa gran oportunidad que había de ver arriba de la mesa un montón de tecnologías que podíamos usar y la gran necesidad que había de hacer algo con el riesgo climático. Y ahí veíamos, si uno mira el riesgo de una empresa agropecuaria, básicamente es tiene que jugar con la volatilidad del precio y la volatilidad de la producción. Para la volatilidad del precio veíamos que los mercados habían desarrollado herramientas, estaban los mercados de futuros, un put, había un montón de posibilidades de cubrir precio, pero cubrir producción, nada. Entonces dijimos, tenemos que crear algo ahí. Así que trabajamos fuerte con eso, con una visión como muy positiva, medios inconscientes de los champions que había en la cancha y que rápidamente nos hicieron notar que estábamos entrando en un terreno nuevo y bueno, íbamos a tener que defender nuestras propuestas. Y ahí le pregunto al champion entonces, Marcelo, no sé si el champion se mueve porque aparecen tecnologías y aparecen gente que te desafía, que me imagino que en todos los mercados siempre ocurre, o ustedes ya veían viendo las tecnologías y si esto los cataliza un poco o ya estaban en ese camino, y cuáles fueron las acciones que tuvieron que generar, o si tuvieron que empezar a generar un cambio a la luz de esta irrupción. Estás apagado, estás muteado. A ver, ahí sí. Te decía, comparto un poquito con Santiago. En realidad,
la industria del seguro en general, nosotros en particular, la tecnología y este tipo de nuevas coberturas o de la utilización y la vinculación de la tecnología para mejorar lo ya existente es algo que se viene trabajando hace muchísimo tiempo y que probablemente, o sea, estas nuevas irrupciones probablemente catalicen o aceleren ciertos procesos. Pero está claro que yo recuerdo desde que yo comencé a trabajar en esta industria por allá en el año 99 y ya se trabajaban con algún tipo de coberturas de tipo paramétrico. Probablemente no había disponibles todas las tecnologías que lo están hoy por hoy al alcance de la mano y se solucionaba todo de una forma más casera o más artesanal. Pero creo que está bueno y creo que es una complementación. Yo tampoco lo identifico como una lucha, como una pelea. Está bueno también como para generar esta discusión. Me parece que es muy válido, que esto ayuda a que todo el mercado madure de una forma más acelerada y que sobre todas las cosas que se ponga el tema sobre la mesa y que podamos llegar hacia los productores, o sea, hacia los distintos agentes económicos, que no solamente son los productores, o sea, hoy por hoy las herramientas estas se enfocan hacia el productor agropecuario, pero también se enfocan hacia agregadores, como pueden ser distribuidores de insumos o financiadores, y también hacia los estados, en cualquiera de sus niveles, porque justamente lo que permite la tecnología es, de alguna forma, eficientizar y economizar y poner productos de venta que antes se realizaban en una venta individual y en uno a uno, permiten hacer una acción comercial mucho más masiva y eficiente. Así que por ese lado, a ver, desde ya que tenemos por ahí visiones distintas o por ahí enfocamos y encaramos el tema desde distintos aspectos, pero el resultado final termina siendo en una evolución y en una mejora continua, que es nuestro gran desafío y es el desafío de toda la industria aseguradora. Desde ya que con esto me parece que le voy a dar un poco el paso también a Gonzalo, que como bien lo nombrás vos, es como un partener que necesitamos todos, porque cada vez que existe la definición de que alguien no quiere asumir un riesgo, lo digo con el sombrero por ahí de productor, y está dispuesto a transferirlo, tiene que haber alguien del otro lado dispuesto a aceptarlo. Por ahí cuando la industria aseguradora toma riesgo, lo gestiona y lo administra, pero también necesitamos de los reaseguradores, de esos mercados de capitales a nivel global, mucho más grandes en todo sentido y más dispersos a nivel mundial, que pueden tener gran disponibilidad de capitales como para afrontar estos riesgos. Entonces es una cadena de valor que es necesaria todas las partes. Te lo dejo también como un interrogante que seguramente saldrá después de la charla, veamos también que todas estas nuevas tecnologías que nosotros internamente en nuestra industria vamos a una velocidad de incorporación y de desarrollo, ¿cómo logramos, y ese es el gran desafío, llegar con nuestros productos hacia el usuario o destinatario final? Que no siempre tiene por ahí el mismo lenguaje, tiene la misma capacidad de adopción que nosotros esperamos o tenemos las expectativas que lo tenga. Y me parece que ahí también está el gran desafío que tenemos todos, desde un derivado, desde un seguro paramétrico, o a cualquier otra herramienta que podamos hoy poner o disponer para la gestión de riesgo. Gonza, antes de que me cuentes esta mirada que tenías en esta película que hacía, que yo lo ponía en términos de juego de box, que no es tal, si nos podés contar a los que estamos en el mundo de la producción la figura del reasegurador. Yo realmente sabía que son un ser que están allá lejos los que están en el mundo del seguro, obviamente, y es un proveedor de todos los días, pero no sé si todos saben cómo está constituida la cadena, entonces estaría bueno también que cuentes el rol del reasegurador y la empresa en la que estás,
Y desde ahí contar bueno, cómo viste esa dinámica de erupción de la tecnología y de los startups que se meten a dinamizar esta cadena. Sí, a ver si lo hago de manera simple y entendible. El reasegurador, de alguna manera, es un receptor de transferencia de riesgo de segundo grado, ¿no? Porque el primer grado está en este ámbito de la actividad agropecuaria, para hacerlo bien gráfico, está el sector productivo que le transfiere el riesgo a la industria aseguradora. La industria aseguradora como tal, cada compañía de seguros, asume con su propio patrimonio y su propio capital una exposición de riesgo que va recibiendo de todas las líneas de negocio, ¿sí? De agro, de property, de bienes, de autos, etc. Pero su nivel de exposición es mucho mayor que la que realmente tiene, el capital que realmente tiene la compañía. Por esa razón, por ejemplo, toma riesgos por 1000, pero en realidad tiene capital por 100. Entonces, se tiene que dar vuelta, es un ejemplo solamente, para buscar en el ámbito reasegurador quienes tomen ese excedente de riesgo que está tomando la industria de seguros, las compañías de seguros. Por eso es de segundo grado, y como bien decía Marcelo recién, es a nivel global y tienen niveles de capitales muy grandes, ¿no? Hacen frente a riesgos muy complejos como terremotos, catástrofes, huracanes, pandemias, etcétera, ¿no? Entonces, toman el riesgo que le transfieren incluso otros reaseguradores o también los estados. Entonces, es un receptor de transferencia de riesgos de segundo grado, ¿sí? No sé si con esto fui claro, pero esa es la participación. ¿Cuál es por supuesto, el objetivo del reasegurador, el mismo que el de las compañías de seguros, es tratar de transferir el riesgo, de mitigarlo en el espacio, por eso es a nivel global, a nivel mundial, en distintas líneas y en el tiempo. Puede asumir un año catastrófico porque tiene huracanes, terremotos, etcétera, pero justamente se mantiene solvente porque viene acumulando resultados de años anteriores. O puede percibir un año catastrófico en la Argentina, en un ramo específico como el agropecuario y la sequía, porque tiene buenos resultados en China con la parte de la producción de autos, ¿sí? Ese es el concepto de equilibrio que tiene el reaseguro. En este punto particular, ahora sí, una vez explicado el rol del reaseguro, en el punto particular de agro, también tiene una visión global de exposiciones, de productos, de realidades productivas en cada uno de los mercados, pero no tiene todas las soluciones. Lo que sí muchas veces ocurre, que al tener presencia mundial, experiencias que tienen en otra parte del mundo las puede aplicar en estas latitudes, por ejemplo. O la otra posibilidad que tiene, al estar con tantos puntos de contacto en diferentes partes, tiene la oportunidad de conocer, contactarse a emprendedores, a desarrolladores, a especialistas en algunas materias que incorpora y aprende para poder después traducirlo o acompañar a una compañía de seguros en algún tipo de productos o servicios. Perfecto. Sí, y acá les pregunto a los tres, por ahí arranco por el orden de Santiago. Cuando empiezan a ver estos cambios, ¿tuvieron que cambiar cosas internamente? ¿Y cómo fue ese proceso de decir, en el caso de Santiago, mira, no va por los productores, vemos que nuestro modelo va para allá, ¿cómo nos afecta ese cambio puertas adentro? A Marcelo y a Gonzalo es, estando la tecnología en manos de nuevos emprendimientos o nuevas tecnologías que tenemos que ver cómo incorporamos. ¿A qué nos obliga desde adentro esa transformación? Está muteado, Santi. Santi, está muteado. Siempre me olvido, pero gracias.
Nosotros, como te comentaba, nacimos como una empresa liderada por agrónomos y con un ADN muy innovador. Siempre nos gustó mucho la innovación y ese ADN lo tenemos muy encarnado. Ahora, la transformación que tuvimos que hacer fue transformarnos en una empresa de tecnología, que es muy distinto a ser una empresa de agrónomos. Es un cambio cultural total y realmente hay toda una gestión de cambio que hay que hacer, pero creemos hoy que ya somos una empresa tecnológica, por supuesto con un ADN muy innovador, pero con una mirada muy tecnológica y con un skill muy tecnológico. Y eso hasta personalmente para mí fue un cambio, ¿no? Porque bueno, como fundador, uno también va perdiendo de alguna manera relevancia en cuanto al skill natural que tiene dentro de una empresa. Y empiezan a ser mucho más importantes las visiones tecnológicas. Y lo que ahí resulta también muy importante, y en eso con Munich Re nos sentimos como muy cómodos, es la especificidad nuestra. Es decir, nosotros específicamente no somos una empresa de seguros, somos una empresa tecnológica y lo que hacemos es índices. Somos proveedores de índices a la industria. Entonces, y Munich Re, lo que nosotros nos encontramos cómodos es que no buscó desarrollar índices, o sea, tener una actividad tecnológica internamente, ponerse a desarrollar ellos, sino desarrollar una alianza, un partnership con una startup tecnológica. Entonces cada uno cumple su objetivo de negocio, su misión, de manera muy clara, y eso produce mucha comodidad en todo el funcionamiento, ¿no? Que no siempre se da. Marcelo, ¿a ustedes en qué cuando empieza a aparecer la tecnología con mayor frecuencia y mayor potencia, y empiezan a cambiar posibilidades de negocios o posibilidades de trabajar los riesgos? ¿Cómo fue el abordaje para, no sé, cambiar la mentalidad de la empresa, si es que fue por ahí, o cómo trabajaron este desafío? No, yo te diría, digamos, en general esto fue inicialmente se gestó como un proceso de mejora continua. Es decir, la industria aseguradora ha ido incorporando desde antaño, desde los inicios, ha ido incorporando peldaño por peldaño, paso por paso, tecnología que permitió ir mejorando e innovando en materia de seguros o de transferencia de riesgo. En ese sentido, por ponerte un ejemplo, quienes por ahí recuerden, hace 30 años atrás se aseguraba un lote pasando un croquis por un fax y no se tenía demasiadas precisiones en dónde estaba ubicado el riesgo en cuestión, que desde el punto de vista del aseguramiento es como el número de chapa patente de un auto, ¿no? Y a partir de eso se ha ido evolucionando, se ha ido georreferenciando prácticamente cada uno de los lotes, se han ido generando mucha docencia, mucho extensionismo, que esa es una parte realmente importante y que yo destaco en la parte de los procesos. Es cuando uno quiere, digamos, que se incorpore una innovación, puede tener un gran proceso de adaptación y de necesidad de que la propia gente o el propio usuario final lo entienda y lo acepte. Pensemos que estamos siempre hablando de intangibles, estamos hablando de contratos, de situaciones en donde se genera mucho una relación de confianza y de buena fe entre lo que estamos trabajando. Cuando estamos, a partir de que empezamos a incorporar la tecnología, y hoy lo que estamos discutiendo acá o lo que estamos compartiendo acá, son tipos de coberturas que por el formato que tienen se basan en un índice que de alguna forma tenemos que crear y construir la confianza sobre ese índice, porque yo le voy a estar diciendo a un productor va a recibir o no un pago o no una indemnización
en función de lo que diga un índice o lo que diga un color o un número o un dato, en donde él no tiene esa comprobación real y efectiva de estar mirando. Y justamente uno de los grandes problemas o desafíos, más que problemas, que tienen este tipo de coberturas es la realidad que uno ve en el campo, que uno ve en su lote cuando camina cada metro cuadrado de su potrero, y lo que le está de alguna forma mostrando una foto satelital, un número determinado que se tiene que correlacionar lo mejor posible. Entonces esto claramente ha hecho que las compañías de seguros se tengan que adaptar, que se deba que trabajar mucho, no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana, por el contrario, hay que trabajar, hay algunas compañías que han invertido mucho tiempo y mucho dinero y dedicación, otras no tanto, pero bueno, a lo largo del tiempo estamos convencidos que es un proceso de mejora continua y de adopción continua. En la medida que esos procesos se den con pasos firmes y sólidos, van a ser cada vez más consistentes y sin dudas que van a ser una mejora que se va a traducir en todo el sistema y en todo el esquema de aseguramiento y de transferencia de riesgo. Así que bueno, creo que por ese lado me parece que está cómo nos hemos ido adaptando. Hoy por hoy, como dato final, hay más de 4 o 5 millones de hectáreas que están 100% georreferenciadas. Se ha ido realizando un proceso de adopción de las herramientas, llegándole a cada cliente y a cada productor agropecuario con un mapa de seguimiento de índice verde. ¿Para qué? Para que se familiarice, ¿no? Pensemos que no todo el mundo está familiarizado hoy por hoy con una imagen satelital o con un registro de lluvia por intermedio de un radar. Bueno, esas cosas hace falta generar docencia, generar conciencia y entendimiento. Si no hay entendimiento, hay incertidumbre, hay dudas, y eso no favorece para nada la incorporación de una nueva tecnología. Así que en ese sentido se está trabajando desde hace casi más de 20 años en esto. ¿Y ustedes, Gonza, cómo se transformaron? ¿O si esto los transformó o están tan lejos y son tan grandes que les es indiferente lo que haya pasado ya en un país? No, en absoluto, no, para nada indiferentes. Acá tengo que destacar que somos una compañía de origen alemán con un sistema de pensamiento muy estructurado, muy metódico y de alguna manera de análisis muy cauto cada vez que se realizan y se toman decisiones. Así que la pregunta es muy acertada. Voy a hablar más allá de Argentina. Voy a transmitir compartir una situación que se ha dado a nivel global. Hablo de Múnich Re, acá me tomo el atrevimiento de no hablar del nombre del reaseguro en general, sino de Múnich Re. La tecnología, por supuesto, que nos puso en una situación donde tuvimos que tomar decisiones, y esto se hizo de una forma muy estructural en todos los ámbitos, en Múnich y en cada persona. Hubo, como lo dijiste, no sé si vos, Fede, o lo dijo Marcelo, pero se trabajó en un aspecto de cambio de mindset, ¿no? De mentalidad, de concepto de trabajar en cada uno de los equipos de desarrollo a nivel de aprender del error, de la cultura del error, a animarse a ir más allá de lo seguro. Seguro me refiero a decir, bueno, voy a cumplir, no, tratar de ir más allá. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho a través de distintos desarrollos, impulsos, motivaciones, que vienen top-down, ¿no? Desde arriba hacia abajo, pero desde ahí dándole la oportunidad y la inspiración a que cada uno de los responsables o los que forman parte de equipos propongan nuevos desarrollos, que se animen. Y una vez que se animaron a presentar desarrollos, tener también la visibilidad y la premiación. Entonces, no sé si me voy mucho por las ramas, pero es un hecho de que para poder aprovechar toda la disponibilidad tecnológica
que se venía manifestando hace ya varios años, hubo una decisión interna de romper un poco las estructuras, salir más allá de lo estructurado y lo seguro, de alguna forma, para poder motivar a desarrollar cosas nuevas. Y ahí voy un poco, tomo lo que tiró por ahí en el aire Santiago en un momento, de los vínculos que uno tiene a nivel, con el mundo emprendedor, que también nos planteamos internamente hasta dónde el concepto de I+D de una compañía es lo único que motiva a desarrollar cosas, algo propio, ¿no? Innovación y desarrollo propio dentro de una compañía. ¿Por qué no buscar socios, y ahí lo vinculo con lo que decía Santiago, socios que hagan el desarrollo de una manera más veloz, más rápida, de lo que una estructura enorme y elefantiósica tiene como un rasurador, hasta pasar todos los procesos burocráticos de aceptación para llevar adelante un nuevo, implementar una nueva tecnología o desarrollar un nuevo producto. Entonces, rompiendo ese esquema de que podemos asociarnos a socios que nos ayuden a pensar, a actuar más rápido, que nos presionen, que nos hagan trabajar 24/7, que nos desafíen permanentemente, con eso, más lo que les decía, de motivar a la cultura del error, a perder el miedo a equivocarse, etcétera, eso hizo que tomemos y adoptemos tecnologías, eso internamente. Y por otro lado, que también transmitamos eso a nuestros socios, partners a nivel mundial, que son las compañías de seguros. Entonces, no podemos imponer las cosas, pero sí compartirlas, sí sugerir, sí también desafiar a los distintos mercados y a los distintos socios. ¿Por qué todo esto de dónde viene? No es solamente porque existe una tecnología, es porque también somos conscientes de que las tecnologías son nuevos hábitos de comportamiento, nuevos hábitos de consumo, y las demandas van a venir de aquellas entidades o personas que están cambiando sus hábitos y que están modificando sus maneras de proceder y de actuar. Por lo tanto, tenemos que justamente adaptarnos a eso, ¿no? No es solamente por decir, hay tecnología, la voy a utilizar. Hay tecnología, la tengo que utilizar, ¿no? Esa es más o menos la idea. Las dos preguntas que me siguen van a venir acerca de las redes de gente, de los equipos, de los distribuidores o de los productores de seguros, y el cambio en el usuario final, ¿no? Lo voy a ir apuntando para allá. Y ya que estábamos hablando de la transformación interna en la organización, miraría el eslabón que tenemos al lado que nos va a vincular con ese usuario final. Tomaba lo que decía Gonzalo, o me hizo sentido esto de la necesidad de cambiar rápidamente y generar la innovación hacia afuera, o desde afuera, y que alguien que venga rápido nos cambie. Ahora, pienso en eso y pienso en toda una red de productores de seguros. ¿Son una ventaja competitiva? ¿Está buenísimo tener una red de un montón de gente alrededor? ¿O son una carga porque tengo que generar una transformación en este montón de gente, ¿no? Y miro a Marcelo con toda la gran estructura y lo veo a Santiago sin estructura, pero con un montón de cosas que le faltan. Creo que hay dos visiones complementarias de cosas buenas y cosas a mejorar de los dos lados. ¿Cómo la viven, Marcelo primero y Santiago después? Bueno, ahora el tiempo dirá, ¿no? Es decir, lo que digamos ahora, vamos a ver si resistimos archivos o no. Acá sí, si querés, se va a poner en la cancha se van a ver los pingos, como nos gusta decir. Yo, digamos, mi opinión personal e incluso la opinión que tenemos a nivel de grupo, para nosotros, te lo comentaba un poquito antes, Federico, para nosotros es algo, es fundamental y termina siendo un socio y un aliado estratégico. Sin dudas que todos estos cambios, estas definiciones y estas incorporaciones de nuevas tecnologías frente a un sector rural que, insisto, hay que conocerlo muy, pero muy bien, hay que caminarlo, hay que llegarle y hay que generarle esa confianza para que incorporen la tecnología necesaria. Es decir, hay todo un trabajo de campo tan, pero tan importante
que muy probablemente productos o definiciones de programas que no han tenido en cuenta esto, probablemente no han tenido el resultado, a pesar de ser extremadamente buenos, sólidos y exitosos, justamente por la llegada hacia el destinatario final. Y acá también hay otra realidad, es decir, es cierto, y ahí está un poco el desafío y la adaptabilidad que tenemos que tener, es cierto que estos nuevos programas, esta tecnología nos está permitiendo abrir mucho el espectro del destinatario final. Yo creo, como consideración, que incluso a nivel no solo Argentina, si nos podemos ir un poquito más a nivel Latinoamérica, las realidades que vive y que atraviesa cada país son totalmente distintas. Hay lugares en donde la agricultura es un negocio empresarial, eficiente, con márgenes de rentabilidad que pueden ser mejores o peores, y hay lugares en donde la agricultura directamente es una economía social y de subsistencia, en donde el Estado tiene que jugar un rol fundamental y preponderante. Entonces hay que saber identificar muy bien hacia quién estoy llevándole mi producto. Y eso va a variar, es decir, cuando estoy trabajando probablemente con un mega distribuidor o con una línea de financiamiento, un banco de desarrollo, o cuando estoy trabajando directamente con el productor agropecuario, empresario, que está decidido a transferir una parte del riesgo. Pero de cualquier manera, en todos los casos, yo te diría que hay que redefinir a esa red de productores, asesores de seguros, como una red de extensionistas y de personas que puedan llegar a unir este puente que se va a armar entre una velocidad de desarrollo y de incorporación de tecnología que hacemos nosotros con lo que necesitamos que el productor entienda. Probablemente la digitalización y la era digital va a hacer que los medios de comunicación que la propia red de productores va a tener que utilizar va a ser importante, porque antes era la visita tranquera, y hoy por hoy, hasta incluso la pandemia nos tiró un baldazo de agua fría y nos obligó en 48 horas a hacer home office prácticamente. En el caso nuestro, una empresa de más de 3.500 empleados, fueron de la noche a la mañana todo el mundo a trabajar en su casa, y así todo se sigue trabajando muy bien. Entonces, bueno, eso afectó a todo el mundo y nos puso a prueba de golpe. Ahí sin dudas que va a ayudar, pero para mí, es mi opinión, lo que sí hace falta es que esa red se profesionalice, se haga realmente mucho más específico. Yo creo, como cierre, y para darle paso a Santiago a que dé su visión en este sentido, como cierre creo que hay determinados productos que por estar ya comoditizados se pueden a lo mejor adaptar mucho digamos, más fácilmente o rápidamente a una comercialización más digital, pero en cambio productos con cierta especificidad y con cierta necesidad de ampliar, de entender, de explicar, van a requerir al menos durante un tiempo importante de una asistencia técnica muy profunda. Así que en ese sentido, obviamente, probablemente no tenemos por qué coincidir, pero bueno, en ese sentido yo creo que es una ventaja muy, pero muy importante apoyarse en una red profesional de comercialización. Generé un poquito de brecha. No, es un prejuicio tuyo. Acá el micrófono. No, te voy a sorprender, Marcelo, estoy muy de acuerdo con vos. Bueno. Está muy bien, está muy bien. Le digo a la audiencia eso, ahí pusieron que si alguno tiene alguna pregunta que la vaya agregando al chat. Mientras tanto, Santi, No, yo vuelvo de nuevo a lo mismo. S4 no es una compañía de seguros, es una empresa tecnológica que desarrolla índices que son el subyacente de las coberturas paramétricas. Pero no somos una empresa de seguros. Y trabajamos con empresas de seguros que tienen red de productores y de distribución. Y las consideramos una parte de la cadena sumamente necesaria, las compañías de seguros con su red de distribución. Es cierto que el rol del productor de seguros está cambiando y va a cambiar. Y yo creo desde dos perspectivas. Una es
no menosprecio para nada la capacidad de los productores agropecuarios en el entendimiento de las cosas. O sea, hoy el productor agropecuario maneja un montón de conceptos, está muy preparado, y creo que es un desafío para los productores de seguros y para la distribución llegarle con valor de conocimiento a un productor agropecuario sumamente demandante en conocimiento y calidad de información. Y en ese sentido, yo pienso que la tecnología es el aliado, es decir, para mí, desde la tecnología tenemos que saber desarrollar no solamente una cobertura de riesgo, sino también herramientas tecnológicas que ayuden al asesor, que es el productor de seguro que está sentado con el productor agropecuario, a hacer la mejor recomendación, a poder ayudarlo a conocer su riesgo, poder customizar la propuesta de la mejor manera. Pero en realidad mi visión en esto es como muy, por ahí, positiva y optimista, es pensando en que el productor agropecuario es muy demandante en conocimiento y calidad de la propuesta. El productor de seguros tiene que acompañar eso y la tecnología va a ser el instrumento adecuado para hacerlo. Es como decir, uno va a un médico y el médico no le toma la fiebre poniéndole la mano en la frente. Es decir, uno quiere ir a un médico que tenga toda la tecnología, que tenga todos los aparatos, las mediciones, o sea, que tenga la tecnología como el gran aliado. Nosotros creemos que el productor de seguros va a tener que acostumbrarse también a manejar todas esas tecnologías, y no es solamente vender un producto tecnológico, sino además usar las tecnologías para hacer la mejor recomendación. Y en ese sentido creo que hay una apuesta de todos a ese cambio. Veo que hay una actitud muy positiva también de los productores de seguros en poder, justamente lo que nos está pasando es, qué interesante esta propuesta, porque tengo algo interesante para llevar, algo tecnológico, algo para mostrar, algo para distinguir, algo para ser diferente, que ir a vender un commodity. Entonces también el mercado, la distribución está esperando de manera muy ávida estos productos disruptivos que, cuando uno le va a golpear la tranquera a un productor, le hagan llegar una novedad, algo distinto, algo interesante, y sea bien recibido por eso, y no un commodity de siempre. Así que nosotros, por ahí a veces nos asocian como empresa tecnológica, que pensamos que todo va a ser delivery web y se acabó con la distribución. No creemos en eso. Creemos que la venta tiene que tener una capa de asesoramiento, consultoría, muy apalancada por la tecnología, y además la confianza que fue construyendo el productor de seguros con el productor agropecuario es sumamente valiosa en todo este proceso. Me gusta la visión de cadena que venía viendo y lo alineados que están. Bueno, esto no es para un programa de Real, lo veo la cadena mucho más madura y vertical. Y es algo que se ve en este mundo emprendedor, que es esto del win-win, de crear mercado y no tanto de pelearse por el mercado existente. Y veo que, o escucho, las empresas estamos trabajando muy bien en esto y hemos madurado. El productor agropecuario es un tipo también muy demandante de todo esto. Sin embargo, cuando uno dice, ¿por qué no hay multirriesgos y por qué no podemos tener más estabilidad macroeconómica alrededor de la cosecha? Uno dice, y bueno, los productores no aseguran, y los otros dicen, las compañías no me dan. ¿Qué es lo que nos estaría faltando para poder pensar en tener mucha más estabilidad o achicar esta inestabilidad climática amplificada por el cambio climático, y si la tecnología es clave para todo este proceso? Eso, ¿a qué le preguntaste? ¿A mí? Bueno, con vos y con Gonzalo. Si querés empiezo, ya que tengo el micrófono activado, viste que siempre tengo esa torpeza de... Aprovechémoslo. Nosotros tenemos una visión, que es una visión amplia, que es la producción agropecuaria se va a desarrollar sobre plataformas tecnológicas que va a posibilitar la integración de los negocios entre los distintos actores de la cadena. O sea, hoy vemos un mercado muy separado y
y relacionado con transacciones muy contractuales, te compro, te vendo, y cada uno tiene su nicho donde gestiona de manera independiente el negocio de otra parte de la cadena. La posibilidad hoy que nos dan las plataformas en tecnología es poder integrar los flujos de conocimiento dentro de toda la cadena. Y esos flujos de conocimiento o de información dentro de la cadena van a generar potencialidades de asociación que hoy por ahí, o modelos de negocio asociativos que hoy no estamos viendo. Dentro de esos modelos asociativos, nosotros vemos dos cuestiones. Uno, la posibilidad de compartir riesgo. Es decir, hoy, cuando miramos el riesgo, estamos pensando en el riesgo en algún actor de la cadena y a ver cómo vendérselo. Pero me parece que con esta visión de plataforma, de integración y de negocios construidos de manera asociativa y con una visión de largo plazo, la volatilidad afecta el largo plazo de una relación asociativa. Es decir, cuando uno tiene un negocio de corto plazo, cuando uno tiene mucha volatilidad, los negocios se tienden a volver más de corto plazo. Cuando logra estabilizar los flujos, da la posibilidad de pensar en un largo plazo y un modelo más asociativo. Entonces, esta necesidad de incorporar controles al impacto de la volatilidad climática dentro de la cadena va a ser una necesidad para poder ir hacia esta visión, hacia este modelo de integración de negocios en una plataforma tecnológica. Donde en la otra punta hasta va a estar el consumidor, que también va a demandar otras cosas, buenas prácticas, trazabilidad, toda esta visión un poco de plataforma tecnológica. Pero también va a estar preocupado por la volatilidad en la producción de alimentos. O sea, nosotros lo que vemos es que el problema de la volatilidad es un problema climática, no puede ser un problema que lo tenga que resolver solamente el productor agropecuario. Y lo interesante de y eso es un desafío que nosotros tuvimos y una discusión es así muy fuerte dentro de la industria, es qué es lo que se tiene que asegurar. En general siempre el mercado, la industria está acostumbrada a asegurar una determinada superficie de producción. Y nosotros creemos que hay que asegurar el capital de una transacción. Con esta visión ampliada de poder asegurar el capital de una transacción, es donde uno puede apuntar a llevar el seguro para consolidar este mundo de asociaciones de largo plazo. Y esa es la visión que tenemos. Marcelo. No, bien, a ver, yo comparto, digamos, algunos conceptos me parecen adecuados. También es cierto que uno como industria también hoy por hoy la industria aseguradora es una industria como cualquier otra financiera que está muy regulada y de alguna forma uno tiene que adaptarse a las condiciones que también imponen el marco regulatorio en cada uno de los países. Me parece que el gran desafío, como bien vos lo planteabas, es, y nos ha pasado en los últimos, no sé, 10, 15 años en distintas mesas públicos-privadas que nos sentamos, les pedimos a los gobiernos de turno que legislen y que desarrollen programas, pero por otro lado sentamos a los productores o a la producción primaria y le preguntamos qué quieren y por ahí piden cosas que no son, digamos, es como que están muy separadas las dos puntas entre lo que el productor, la expectativa de lo que el productor tiene en cuanto a un seguro y lo que hoy por hoy está disponible desde el punto de vista de la industria aseguradora para ofrecerle a ese productor. Ahí es donde para mí la tecnología claramente está jugando hoy un rol fundamental y espectacular, trayendo y achicando esa brecha que existía entre una expectativa y la otra, porque nos permite suplir falta de información, nos permite generar transparencia, nos permite generar de alguna forma universalidad que cuando estábamos trabajando con datos más puntuales era mucho más difícil. Entonces, por ese lado creo que se van acercando, está llevando tiempo
Y por otro lado también lo que nos ha pasado en muchísimas reuniones es que muchas veces el productor realmente no tiene evaluado en profundidad al riesgo que se está exponiendo año tras año cada vez que encara una campaña agropecuaria o agrícola. Y esto hace que cuando los márgenes y las rentabilidades realmente son relativamente buenas o aceptables, hay una cierta vocación a tomar y a incorporar el seguro como un insumo más dentro de la paleta. Pero cuando los márgenes son muy escasos o el tamaño del productor empiezan a generar una antiselección desde el punto de vista que dice, bueno, tengo tan poco para ganar o estoy poniendo tan poco en todo esto, o tan poca expectativa que no voy a invertir o no voy a incorporar un seguro que me dé una estabilidad en el flujo de mis ingresos. Y ahí lamentablemente se entra en lo que se llama una trampa de pobreza, porque si llega a haber un mal año, a esto veámoslo que estamos en un contexto de cambio climático, en donde claramente los eventos cada vez son más severos y más catastróficos, hace que muchas veces vaya quedando gente fuera del sistema, sobre todo aquel que no tiene el respaldo o la capacidad necesaria. Destaco un concepto que dijo Santiago, para generar negocios de largo plazo, para generar condiciones hay que tratar de achicarle la volatilidad que tiene justamente nuestra actividad, que es 100% a cielo abierto y muy lejos de tener posibilidades hoy por hoy de controlar fenómenos atmosféricos como los que estamos viviendo día tras día y campaña tras campaña. Entonces, ahí está claro que podemos, a través de estos instrumentos, de un seguro, de un derivado, de una cobertura, podemos empezar a achicar esas curvas de volatilidad y podemos hacer mucho más atractivo para distintos agentes económicos que vayan viendo en esto una posibilidad de inversión, una posibilidad de desarrollo y de capitalizar o de entrar en todo esto. Así que ahí ese es el gran desafío. Las cuestiones que por ahí se plantean de lo que sería lo ideal o llámese lo óptimo, hay que también contrastarlas con las situaciones regulatorias de lo que es permitido y de lo viable, y bueno, y de lo que no está permitido, o al menos no está legislado, es porque también lleva su tiempo adaptar las regulaciones existentes. Hay cosas que no existían 20 años atrás, y hoy por hoy nosotros, por ejemplo, para habilitar un seguro paramétrico, hasta hace 4 años no se podía, después se logró y a lo mejor nos lleva 1 año o 2 de presentaciones y presentaciones hasta que finalmente el organismo de Contralor lo habilita. Entonces, bueno, todo, digamos, resulta muy interesante, pero por otro lado no resulta a lo mejor tan sencillo como, che, qué fácil que resultaría incorporar o desarrollar esto. Pero en resumen, en líneas generales, creo que estamos en el camino de achicar esas diferencias entre lo que espera el productor y lo que podemos ofrecer del otro lado. Y lo fundamental de todo esto es que haya un entendimiento de lo que realmente el riesgo al cual se está exponiendo. Y la tecnología, ¿qué hace con esto? Mostrar, o yo digo, desnudar o desenmascarar un montón de mitos. Cuando uno mira una serie histórica de las fluctuaciones, por ejemplo, de índice verde o de algún otro índice que uno pueda, o índice de sequía, que uno pueda mirar a lo largo de 20 o 25 años y se da cuenta que su campo estuvo en una zona donde en los últimos 25 años pudo haber atravesado o atravesó 5 años y simula lo que nosotros llamamos en el seguro el ASIF, el qué hubiera pasado si yo hubiese tenido esta cobertura, ahí se cae un baño de realidad de lo que realmente ayuda y colabora una cobertura. Y ahí destaco, decir, eso, por ejemplo, cuando Solapa 4 lanza inicialmente su programa, creo que fue un gran acierto en la forma en que lo comunicaron, es decir, mostrándole qué te hubiese pasado, cómo hubiese funcionado 20 años atrás, y que acordate de la sequía del 2008, acordate de la del 2011 si estabas en Córdoba, acordate de tal o cual inundación.
eso ayuda mucho y de alguna forma muestra una realidad de lo que se afronta el productor día a día. Nosotros, ahí veía en el chat una de las preguntas, que hago un comentario, o sea, por ejemplo, para un cultivo específico como el maíz, hace unos años atrás, junto a la Oficina de Riesgos Agrícolas a nivel nacional, se desarrolló una cobertura paramétrica para maíz. Y cuando uno veía los resultados apoyados en estaciones meteorológicas del INTA, cuando uno veía los resultados y la volatilidad de la distribución de las lluvias, realmente asusta. Uno dice, uno está loco largándose a sembrar año tras año. Bueno, en la medida que va incorporando tecnologías, desde la siembra directa, un montón de paquetes tecnológicos que van a través de tecnología de insumos y de procesos, hace que esas producciones sean un poco más estables. Pero hay algo que no podemos manejar, que es básicamente lo que decide el clima, que nos expone año tras año y que por más que tengamos series históricas que nos pueden ayudar a predecir, todos los años nos muestra que puede ocurrir algo un poco peor. Yo, digamos, como cierre, a lo largo de estos 21 años que estoy en este negocio, he visto situaciones de las más dispares y de las más extremas, desde productores muy chiquititos que uno dice, bueno, no tienen alternativa porque tienen solamente 20, 30, 40 hectáreas, hasta mega pools de siembra que estaban súper apalancados y que de un año a otro dejaron de existir. Entonces digo, bueno, y no solo es el problema que deje de existir un actor o un agente económico, el problema es lo que daña a todo el sistema, porque ese agente se lleva puesto un montón, desde dueños de campo, contratistas, fleteros, es decir, afecta a toda la cadena. Entonces, indudablemente, la volatilidad existe. Le voy a dar paso a Gonzalo para que él diga cuánto aportó en estabilidad de dinero a lo largo de las historias, en plata que en la propia industria volvió a poner y ayuda a que el sistema siga estando dentro de la línea de flotación. Así que te dejé ahí, mirá, la dejé servida, Gonzalo, para que seas el que saca la billetera. Es por abajo, Palacio. No, antes que nada quiero, de alguna manera destacar y compartir los pensamientos de Santiago y Marcelo, que han discursiado tan lindo en estos 20 minutos. Muy bien, todo lo que han dicho coincido 100%. De hecho, creo que llegan a las mismas conclusiones. Ya al final, Marcelo decía que es todo el impacto que genera en algunos agentes o productores, es a toda la cadena productiva, que era un poco lo que también decía Santiago al comienzo, de que es todo una cadena de valor y que la volatilidad les afecta a todo el sector. Estoy totalmente, comparto el concepto, pero no quiero perder la pregunta de Fede al principio de ¿hay una manera de dar una solución para estabilizar de alguna forma, con algún producto, dijiste multirriesgo, pero con alguna manera para darle una estabilidad y existe la tecnología, podría ayudar? La respuesta es sí, la tecnología seguramente va a ayudar. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de la dinámica que tiene la tecnología, no solamente para la industria de seguros, sino para el sector agropecuario. Tomo lo que me dijo Marcelo al final, el sector de seguros y reaseguros ha puesto muchísimo capital tratando de compensar aquellos años muy malos, a pesar de que quienes tomaban esos riesgos sistémicos eran muy pocos, ¿no? Estamos hablando del 2% de la industria del seguro toma riesgos sistémicos, riesgos que realmente afectan a toda la cadena, como dijo Santiago y Marcelo. La mayoría toma riesgos de granizo y algunos riesgos adicionales, heladas, vientos, etcétera, pero cuando hablamos de riesgos sistemas que golpean fuertemente a la producción y a toda la cadena productiva, así todo, cada vez que ocurrió un año de esas características, la industria de seguro puso muchísimo capital y le cuesta mucho recuperar ese capital, ¿no? Lo que hablaba yo al principio de la dispersión del riesgo en el tiempo, un año tiene que pagar a lo mejor 800 veces lo que recibió, ¿sí? Eso quiere decir 800% de siniestralidad, pero no lo puede recuperar. Eso genera que de quienes prestan el capital tengan mucho cuidado de
qué producto van a ofrecer que les permita tener también estabilidad, porque no es solamente la estabilidad para los productores o toda la cadena productiva, también tiene que tener estabilidad quien recibe el riesgo, si no, de un día para otro desaparece cualquier tipo de transferencia de riesgo. Entonces, la tecnología está ayudando, ya lo está haciendo, y por supuesto va a seguir ayudando. Lo que no tenemos que perder de vista es que esa volatilidad tiene un valor que se llama, que ese valor impacta fuertemente en el revenue, en el ingreso de la actividad productiva de todos, y eso es costoso, justamente porque lo sabemos todos que cualquier actividad, cuando el riesgo es un poco más alto, la posibilidad de renta también es más alta por la volatilidad. Si vos estabilizás al mínimo el riesgo, consecuentemente en el tiempo vas a estabilizar, vas a llevar al mínimo también la posibilidad de ingreso. Entonces, tenés que tener un equilibrio en todo eso, y si querés tener riesgo cero, te va a costar muy caro, porque estás anulando tu ingreso al final. Vas a pagar todo el costo de la volatilidad, por lo tanto, no podés llegar a tener un ingreso cero por haber cubierto todos los riesgos. ¿Tecnología ayuda? Sí, Fede ayuda. Nos va a ayudar a crecer en la posibilidad y en la estabilidad del riesgo de toda la cadena productiva, como dijo Santiago y Marcelo, sí, seguramente. Pero no nos olvidemos que los riesgos son dinámicos, las tecnologías también, y nos van a aparecer otros riesgos. Cuando podamos cubrir lo que hoy estamos tratando de cubrir toda la industria, van a aparecer nuevos riesgos, nos van a exigir nuevamente creatividad, tecnologías y capitales para cubrir esos nuevos desafíos. Estamos en tiempo, no somos de extendernos demasiado, pero quisiera, si alguno tiene el chat a mano, si puede informar este dato que nos está preguntando Guillermo Neglia, de capaz que Santiago lo tenga en la cabeza, ¿cuántas hectáreas están cubiertas con productos asegurados exclusivamente por tecnología, ¿no? Me imagino que sí, se aplica bueno, siempre a visitas. pero estoy muteado. No. En realidad no lo tengo el dato. Te voy a explicar por qué. Porque justamente las coberturas paramétricas nosotros hacemos más foco en que lo que se cubre es capital y no tanto superficie. Nosotros tenemos distintos tipos de clientes, algunos son clientes productores, en los cuales sí tenemos el dato de las hectáreas, pero en otros son agregadores que le pegan la cobertura a un producto como acción de marketing. Entonces, por ejemplo, BAF sacó parte de sus productos con la cobertura de S4. Entonces, por ahí vendía un Opera con cobertura. Pero sabemos el capital, pero no sabemos la cantidad de hectáreas. Entonces, o puede ser un insecticida que por ahí con un pequeño capital se cubrieron un montón de hectáreas. Y después tenemos, sí, otro tipo de actores que por ahí están cubriendo parte del crédito comercial que están dando. Entonces nos está haciendo difícil. Tenemos, sí, asignado, sabemos en los contratos cuál es la cantidad de capital por grilla o por lugar georreferenciado y cuál es el nivel de cobertura. Pero no exactamente las hectáreas que se están cubriendo, porque en realidad están participando productores y otros actores de la cadena. Marcelo, ¿vos tenés la misma visión? Sí, en realidad, digamos, no hay una oferta importante o destacable hoy por hoy en el mercado, al menos argentino, de este tipo de coberturas. Te puedo, digamos, mencionar, y es un poco la misma línea que plantea Santiago, es decir, hay países, por ejemplo, como México, que hasta hace muy poco tenía cubierto prácticamente la gran parte de todas las zonas productoras donde estaba el ganado, porque tenía asegurado más del 90% de todo el ganado en todas sus razas y especies, y bueno, y por eso estaba a través de una cobertura. Y por ahí en otros países, como en Argentina, en donde hoy por hoy no hay una gran oferta de seguros paramétricos, pero para dar un dato, para poner un dato así consistente que nos puede servir de ejemplo, bien lo decía Gonzalo, hoy por hoy en Argentina se aseguran, está bastante amesetado entre las 18 y 20 millones de hectáreas con coberturas tradicionales,
en todo el mercado asegurador, y por ahí tenés estas coberturas paramétricas, es decir, por ejemplo, Sancor este año desarrolló junto con el Instituto Gulich una nueva cobertura con aprobación de la Superintendencia de Seguros, y en el primer año que sale con oferta al mercado se vendieron rápidamente más de 100.000 hectáreas. Eso ya te da una pauta de la gran adopción o la gran necesidad que por ahí tiene, por otro lado, el mercado. Está bien, se hizo en una circunstancia de daño niña, después de realmente un temor bastante importante porque se prevé una sequía muy fuerte. Pero bueno, a lo que voy es que cuando uno da en la tecla con el tipo de cobertura, rápidamente vas a tener una muy buena adopción, me parece, de parte de los productores. Y acá destaco lo que decía antes, tenemos que pensar en que no necesariamente el destinatario final va a ser siempre el productor agropecuario. Acá hay que mirar, y eso es donde se deben poner los pantalones largos muchas veces los estados en sus distintos niveles, que a lo mejor tienen que tomar estas coberturas. O sea, ni hablar de algo que no estamos de acuerdo, pero que Argentina hoy tiene una dependencia fiscal muy importante sobre la situación o la producción agroindustrial. Y fijémonos que el propio Estado no busca tampoco estabilizar esos ingresos. Y en el 2008 perdió fortunas por no tener, digamos, estabilizado sus ingresos en las arcas fiscales. Poniendo un ejemplo un tanto antipático, porque no estamos de acuerdo por ahí en esa política, o no necesariamente todo el mundo esté de acuerdo, es de alguna forma una muestra de que claramente es necesario generar estos niveles de estabilidad. Y por otro lado, hay situaciones en donde es necesario como política de desarrollo agropecuario, evitar las migraciones, darle una determinada estabilidad a esos pequeñísimos productores. Eso es sin duda un rol en donde el Estado tiene que intervenir y en donde claramente la tecnología nos va a ayudar y nos va a hacer viable hacer este tipo de desarrollo. Pero bueno, me termino yendo por las ramas. La pregunta concreta tenía que ver un poco con eso que planteaba, de que seguramente se pueda medir más en suma asegurada que en hectáreas. Yo estimo que, yo me tengo que ir ahora, pero para contribuir con esta pregunta, yo estimo que este año se van a cubrir más de 100 millones, 120 millones de dólares de capital. Después hagan la cuenta que les parezca pertinente. ¿Cuánto por hectárea? Si lo dividimos por $300 por hectárea, por 500, y ahí vamos a encontrar más o menos que alrededor de 200.000, 300.000 hectáreas de alguna manera tuvieron una cobertura de este tipo. Bien. Les agradezco a todos, no voy a hacer larga la despedida porque estamos pasados, nos pasamos 10 minutos, así que mil gracias por el tiempo, por la participación, por la generosidad, y hasta el próximo evento que nos podamos ver, porque si no va a ser difícil. Muy bien. Gracias. Bueno, saludos a todos. Gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias, Marcelo. Gracias, Gonzalo, Joaquín. A todos. Igualmente Gracias. a todos. Chao. Hasta luego. Saludos, Daniel.